Bienvenidos amigos a la entrevista en Contrapunto. Hoy tenemos como invitado al compañero Héctor Galvis, candidato al municipio Sucre, circuito 3 de Petare, de Estado Miranda, en los Altos Mirandinos. Bienvenido. Colega tuyo, periodista. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Javier, realmente por darme esta oportunidad, y a todos los que te escuchan a través de este medio tan prestigioso y que definitivamente es bien sintonizado por la mayoría de la población del país. Cuéntame, Héctor, ¿cuál es tu oferta electoral Desde el punto de vista político, electoral y lo que le corresponde a un legislador? Definitivamente diría contribuir al establecimiento de todo lo que pueda ser el instrumento legislativo de reglamentación que permita de repente atender las prioridades y necesidades de la población del Estado. Yo me referiría a una de las fundamentales que tenemos que buscar, es levantar la voz para crear una comisión de parlamentarios, ya ves, que desde el cuerpo legislativo del Estado se permite interconectar con el gobierno y se convoque hasta los factores políticos también de la oposición, que en cierta medida han levantado la voz para neutralizar la producción de gasolina y que llegue la gasolina al país, para que eso de una manera, yo diría, muy diligente permita llegarle a la población. Me explico, la población en cierta forma debe ser atendida entre uno de los problemas que en este instante afecta a la colectividad, afecta al problema de movilidad, afecta el problema económico desde el punto de vista de producción, afecta todo lo que es la economía de manera general, el desabastecimiento de gasolina en este instante. Y es a través del Parlamento Mirandino que, como diputado, aspiro, Dios mediante, crear la voz representativa que en cierta medida pueda tener un alcance para buscarle solución a ese problema. Tú no te imaginas la cantidad de personas que de manera permanente, en el caso específico, yo te pudiera colocar un ejemplo del municipio Sucre, la Bomba del Llanito, donde alrededor de más de 500 carros permanentemente, yo diría, pernotan en función de abastecerse. O me voy hasta los Altos Mirandinos, te vas hacia la Bomba La María Auxiliadora y te ves desde Los Cerritos hasta San Antonio, más de 1.500 carros pasando más de 24 horas para abastecerse de combustible. Es un problema, es una calamidad, es definitivamente un desastre esta situación. Aparte del sufrimiento, yo me imagino indudablemente que yo no te tengo que echar cuento de eso, porque tú debes tener carro y si no lo tienes, pues a lo mejor cuando andas con alguno de tus familiares como tal, surtirte de gasolina es una calamidad, es un problema. Y aquí no bastan ni las estaciones de servicio en dólares, porque definitivamente tú no cuentas con esa cantidad de recursos en dólares de manera permanente para estar abasteciendo tu carro en función de eso. Como consecuencia, pues la gente tiene un padecimiento en esa situación, y yo siento que ese es uno de los problemas prioritarios. Es más, ahorita en la mesa de conversaciones que se estableció en México, se establecieron los dos acuerdos que llegaron ahorita recientemente. Yo pensaba que entre uno de los principales acuerdos iba a ser resolver el problema definitivamente energético que presenta el país. ¿Cómo tú tienes que establecer ya definitivamente unos diálogos con Estados Unidos en función de eliminar esas sanciones por lo mínimo? Las sanciones que afectan el abastecimiento energético del país, tú tienes que buscar la manera de neutralizarlo. Ahora, el origen de todos los problemas en el país es el bloqueo y las sanciones. Son efectos colaterales de la Real Piedra. Yo creo que aquí hubo un descalabro por parte definitivamente del gobierno y del oficialismo en cuanto a la parte gubernamental, que en cierta medida falló. Yo te pudiera señalar que en el caso específico de PDVSA no se tuvo el nivel de gerencia y la suficiente capacidad para tomar las previsiones en cuanto en mantener la producción de petróleo y de combustible interno para abastecer el país. Eso aparte del descalabro gigantesco que ha sufrido la empresa como consecuencia. Pero la otra perlita fue la falta de visión política, ya ves, de algunos factores definitivamente dentro de la oposición,
que solicitaron a los Estados Unidos una gran cantidad de sanciones que aparentemente iban a afectar al oficialismo, iban a afectar a los gobernantes. Pero yo quisiera preguntarle a la población, a ti mismo te preguntaría, Nicolás Maduro no tiene gasolina, o a Diosdado Cabello le falta gasolina, o a Jorge Rodríguez le falta gasolina, o a cualquier miembro de los funcionarios del Estado. Nunca las sanciones definitivamente en ese aspecto ha afectado a ese grueso del oficialismo y esa élite política. Ahora, sí, el pueblo sí se ha visto afectado, sí sufre la calamidad, sí te has conseguido con personas que 24 horas pasando ahí se han enfermado, hasta muchos han muerto ahí a través de infartos y de una gran atracado y bueno, afectándose de manera permanente. Si el problema de la gasolina es un problema nacional, ¿cómo un diputado un parlamentario regional pretende resolver ese problema desde esa vitrina de acción política? Yo soy de los que pienso que tenemos que comenzar a levantar la voz, ya ves. No podemos seguir definitivamente callados. Y un parlamentario tiene como primera misión, a través del Parlamento, de su Estado, desde esa vitrina, como tú lo señalas, como tal, producir el ruido suficiente y necesario para que se tome conciencia. A mí me parece verdaderamente una burla el que se haya establecido que el primer acuerdo defender el Esequibo y el otro acuerdo, no me recuerdo ahorita cuál es el otro punto que se aprobó. Sanciones y bloqueo. Ajá. Entonces, eso hay que buscar la manera definitivamente de atenderlo como tal. A través del Parlamento, yo no solamente diría del caso específico de Miranda, sino de todos los parlamentos a nivel del país, que son 24 estados, buscar la manera de producir una conexión que permita como consecuencia definitivamente que el Ejecutivo regional y todos los factores de oposición que tienen responsabilidad en eso, se establezca definitivamente la línea de opinión y yo diría de manifestación colectiva de toda la sociedad de que eso hay que resolverlo para poder, yo diría, mejorar la calidad de vida del venezolano. ¿Cómo la Alianza Democrática, sector opositor, va a obtener la victoria si hemos visto una diversidad de opciones desde la oposición? Es decir, cómo la oposición propone victorias electorales en las futuras elecciones del 21 de noviembre cuando van divididos. Okay. Estoy hablando de G4, estoy hablando de la MUT, estoy hablando de la Alianza Democrática. Okay. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula ha sido hasta el momento, ya ven, las conversaciones. Porque la abstención como mecanismo de no participación, hasta el momento todos los que vendieron, yo diría, esa píldora, esa formulita como salida para poder vencer y derrotar al gobierno, no funcionó. Desde el 2005, que se plantearon definitivamente la ausencia de participar en la Asamblea Nacional, definitivamente pues se perdieron esos espacios. Un espacio que el oficialismo como consecuencia tomó en su totalidad. Lo tomó en su totalidad en ese sentido. Después, cuando por primera vez despertamos en conciencia y maduramos y fuimos al 2015 y participamos, se alcanzó una rotunda victoria y se demostró que sí era factible el vencer. Tienes razón, vamos muy fragmentados en este momento porque definitivamente no ha habido de repente encuentros de coincidencia que se permita en cierta medida alcanzar la unificación en su totalidad, pero ya nos estamos encaminando. Ya el hecho ya de que el G4, que hasta las elecciones pasadas, que eran los que decían que no se debía votar, que no se debía participar, ya están participando. Protagonistas de esa película, te pudiera dar nombre, el caso específico de Henry Ramos Alú, el caso específico de Carlos Ocari, el caso específico de todos los representantes, el mismo Capriles, como consecuencia que mira en este momento la alternativa de poder participar. La mesa o la mesita, como la llamaba, desde las elecciones pasadas, desde el 2018, han levantado las banderas en función, y dentro de esa mesita COPEI, representado por Juan Carlos Alvarado y por Miguel García, que en este momento son las autoridades del partido, y es el partido que yo represento en ese sentido, hemos mantenido la convicción que solamente a través del voto y no otros caminos nosotros alcanzaremos definitivamente la victoria. Ahora, para eso tenemos que alcanzar la unificación en su totalidad. Ellos no participaron en las elecciones del 2018, ya están participando. Y en este momento ahorita, ya ves, en este instante hay conversación. De aquí al 23, y cierro con este pedacito, de aquí al 23 o al 22
de septiembre se van a producir unas unificaciones que van a permitir definitivamente mostrar un nuevo cuadro electoral para el 21 de noviembre. Para ti, ¿el G4 es lo mismo que la MUD o no? Para mí, me estás preguntando, Claro. el G4 sí es lo mismo. La MUD definitivamente es una tarjeta que solicitó el G4 al Ejecutivo Nacional como consecuencia para participar en el proceso electoral. Definitivamente es la tarjeta de identificación de ellos. En este instante, porque la MUD del 2015 no es la misma MUD de hoy. Y el escenario y la capacidad de convencimiento y la capacidad de liderazgo que sentía, que inspiraba para ese momento, era otros momentos y eran otros tiempos como consecuencia. Hoy, definitivamente, el G4 se identifica con la MUD. ¿Cuántos electores? Pero eso no nos limita a nosotros, desde el punto de vista, no nos limita al hecho de que se pueda, digamos, coincidir. Coincido mucho con Bernabé, ¿entiendes? Bernabé Gutiérrez, jefe principal de Acción Democrática, que señaló que hay que conversar con todos. Yo coincido en eso. Tenemos que conversar y olvidar el pasado y pasar... ¿Desconoce la Acción Democrática de Henry Ramos al legitimar a Bernabé como líder opositor de Acción Democrática? Por el contrario, figúrate, yo interpreté en su última salida en televisión que tuvo Bernabé Gutiérrez que él estaba en la disposición de conversar con todos, dentro de los cuales reconocía la asistencia de este otro factor de Acción Democrática existente, a Henry Ramos Alú con la tarjeta negra, y que está en la disposición de conversar para integrarse en una unificación en su totalidad. ¿A cuántos, sobre el tema electoral, a cuántos electores pretendes tú llegar? ¿Cuál es la meta a derrotar en términos de abstención en el municipio que usted aspira? Me agradaría mucho, ya ves, te tengo que decir, digamos, mi inspiración, me agradaría llegar al 100% del electorado, Dios mediante. Pero dentro de esto, definitivamente, alcanzar un objetivo, yo te pudiera decir, de 250.000 electores, y pudiéramos estar hablando de 150.000 electores, 130.000 electores, sería bien interesante, pues, el alcance dentro del marco de ese trabajo. Y para eso tenemos dentro del comando de campaña toda una estrategia a través de los equipos de redes, a través de los portales de noticias, a través indudablemente también de una actividad que se ha perdido mucho, se ha perdido, que ha sido el roce humano y la presencia. Tenemos un trabajo de manera permanente, no abierto porque no se ha oficializado en su totalidad la campaña, pero el partido funciona de manera permanente, no solamente en los momentos de campaña, sino todo el tiempo, porque tú tienes que construir y organizar maquinaria. En ese sentido, nosotros estamos, digamos, visitando de manera permanente todas las parroquias, la parroquia Petare, específicamente Barrio Unión, Maca, José Félix Rivas, La Urbina, El Dorado, el caso específico de Mariche, Dolorita, Caucahuita, y Copey como instrumento, te recuerdo, fue un partido que tuvo en el gobierno más de 20 años, específicamente en el municipio Sucre, de la mano de Enrique Mendoza cuando fue alcalde, de la mano de Arnaldo Rocha cuando fue gobernador, y específicamente bajo la jefatura y conducción de esos liderazgos nos permitimos alcanzar durante un buen periodo, definitivamente hasta 1998, el 2000, un posicionamiento de esos espacios. Siento que hablas como candidato de Copey y no de la Alianza Democrática. Es decir, que la acción política de la campaña se divide entre la Alianza Democrática y Copey. No, definitivamente, a lo mejor tal vez porque a uno llevo en mis entrañas el color verde como militante y dirigente del partido Copey, pero no, soy un dirigente de la Alianza Democrática, donde entra Cambio, Cambiemos, Avanzada Progresista, Acción Democrática, y mantenemos reuniones de manera permanente, específicamente en el Comité Regional del Estado Miranda y en la Casa de Acción Democrática aquí en Chacao, estableciendo las estrategias y todo lo que ha sido el plan de trabajo de visitas y de contacto directo con la gente. Un mensaje de despedida a tus electores. Bueno, simple, que tenemos una responsabilidad el 21 de noviembre. Si la población en su totalidad participa, si la población en su totalidad entiende que es a través del voto que se pueda transformar la situación que tiene el país, yo los invito para poder el 21 de noviembre abrir las puertas de un proceso electoral que apenas comienza, porque para el año que viene, te recuerdo, ya ves que tenemos referéndum revocatorio. No pudiéramos tener referéndum revocatorio si no ganamos las elecciones el 21 de noviembre.